Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa llamado Sinapsis Ruidosa. Sigan por Instagram @sinapsisruidosa, en donde iré subiendo los programas y temas a tratar. Y bueno, me presento, me llamo Josefa Flores, estudiante, me interesan los temas sobre investigación, ciencias sociales, literatura y ciertos aspectos de la actualidad y realidad. Por lo que en este programa hablaré acerca de últimos estudios en cuanto a psicología, antropología, historia, acontecimientos que a mi parecer son relevantes. También hablaré un poco de arte, literatura, cine y por supuesto música, sobre todo porque es lo que más conozco. Y ya como estamos en contexto de pandemia, creo que tantas noticias del COVID, que la cantidad de muertos, la cuarentena, etcétera, etcétera, es información que colapsa ya con la tele y los medios que tienen el poder es suficiente. Por supuesto no hablaré de eso ni me interesa porque ¿para qué más dramas son necesarios en realidad? Y aparte esas noticias nos pone tensos, de mal humor, por lo que lo encuentro totalmente innecesario seguir dándole vuelta a esas cosas que sobre todo la tele utiliza para producir morbo más que informar. Entre paréntesis, en cuanto al coronavirus, esto no es nuevo, solo que la prensa y el Estado ha alarmado a la población con el fluir de noticias de desgracia, siendo que históricamente la humanidad ha sido azotada por pandemias. Hasta hace poco, en 1918, la mal llamada gripe española cobró gran cantidad de vidas y por un tiempo prolongado. Acá en Chile fue un gran desafío para la medicina de la época. Y yendo más atrás, la peste negra, que si mal no recuerdo, eliminó a la mitad de las personas que estaban en Europa durante el siglo XIV. Y como todas las pestes, estas traen consigo una recesión económica brutal, tal como estamos viendo en la actualidad y en todo el mundo también. Esto tiene un maravilloso lado positivo, porque es un tirón de orejas para el neoliberalismo y los ambiciosos que controlan todo el mercado y creyeron por muchos años tener el control hasta que llegó el COVID y una, como persona, se da cuenta de que el dinero, los lujos, las casas grandes y la posesión de cosas innecesarias no tienen valor. Llega una plaga y azota a todas las clases sociales, así de simple, así tal cual. Por eso creo que es una instancia de reflexión, todo lo que estamos viviendo, para preguntarse qué realmente necesito para vivir y con cuánto en temas monetarios, porque en Chile está la costumbre, que espero ahora se disuelva. Siempre está esa competencia del sueldo, del que quien gana más es más exitoso y la vida aplica ley pareja para todos. El sube y baja constantemente y esta pandemia, bueno, algunos dicen de que se creó un laboratorio, no estoy al tanto de eso, no me interesa. Pero porque es como una guerra fría, de hecho la guerra fría continúa, pero ya una guerra biológica, tecnológica, en cuanto a avance científico y todo eso. Por lo tanto, creo que no es sano, saludable para la mente estar expuesto o decidir también ver noticias de desgracias, destrucción y ya como lo mencioné. Y bueno, en cuanto a todo eso, cabe señalar que tampoco hay que dejar el sentido crítico hacia algunas cosas, pues la reflexión nos induce a captar la realidad desde otro ángulo. Y hoy, miércoles 8 de julio del 2020, es necesario mencionar de que un día como ayer, 7 de julio, nace el señor Gustav Mahler en el año 1860, quien fue un compositor y director de orquesta austriaco, y a lo largo de su fascinante obra y vida, cabe resaltar la Sinfonía número 9, que fue la última que completó antes de morir, la que compuso durante 3 episodios que marcaron su vida.
el fallecimiento de una hija, el abandono de la Ópera de Viena y el diagnóstico a una lesión cardíaca que luego terminaría con su vida. A esto se le suma que su compañera y esposa, Alma, mantenía una relación con otro hombre. En resumen, la Sinfonía número 9 de Mahler destaca por estar impregnada por la muerte, que en el mundo moderno es considerada como algo terrible, pero desde otros grupos humanos la consideran como un cambio dimensional, una trascendencia quizás a otro plano, y no necesariamente es una muerte física, pero quizá una muerte mental o espiritual, probablemente no. Y nos vamos con el primer tema del día de hoy, además el primero como inauguración del programa. Este es un clásico del señor Richard Wagner, quien fue gran influencia para Mahler. Se llama The Ride of the Valkyries, como el paseo de las Valquirias. Ya estamos de vuelta en un rato.
Ya estamos de vuelta en Sinapsis Ruidosa. Sigan la cuenta de Instagram, @sinapsisruidosa, en la que iré actualizando y subiendo los podcasts e información respecto a los temas abordados. Entre otras cosas, también pronto estarán los programas en YouTube y SoundCloud, aunque por lo que veo SoundCloud no lo usan mucho, no sé en realidad. Este programa está dedicado, como dije anteriormente, a las ciencias sociales, el arte en general, desde una mirada crítica y reflexiva, porque la ciencia, como bien sabemos, en el último tiempo ya deja mucho que desear. El arte también desde sus inicios siempre han estado ligados, tanto la ciencia como el arte, vinculados a relaciones de poder, y es por ello que hoy sobre todo existe una crítica a aquello que se considera como verídico, habiendo un escepticismo en cuanto a eso e independiente de cuáles sean las fuentes, por ejemplo, en una investigación. Ya las fuentes no se confía en ellas, o las citas y todo eso, que en realidad tanto academicismo a veces satura. Es una herramienta pero después te preguntas, ¿para qué? ¿De qué sirve tanto, no sé, ser tan rimbombante y tanto tecnicismo, si al final también sabemos que las universidades son instituciones que, si bien nos entregan ciertas herramientas de conocimiento, no tienen mayor relevancia, no tienen mayor peso, y el mercado está saturado. Somos simplemente personas que, como objetos en una industria y de repetición. No sé, alguna de cierta marca, por ejemplo, de ciertas carreras, y otras marcas de otras carreras. No sé si se entiende bien la metáfora. Y bueno, todo esto, lo que me convoca el día de hoy, que estuve revisando la revista chilena de neuropsiquiatría. Ahí hay un artículo que trata del uso de la olanzapina, que es un antipsicótico atípico vinculado al aumento de glóbulos blancos en la sangre, que tiene como consecuencias daño al corazón, la piel y, claro, al sistema nervioso. Este fármaco, la olanzapina, se la recetan por lo general a personas con esquizofrenia. Y en el caso del artículo que señalan en la revista, ustedes la pueden buscar, se llama Eosinofilia inducida por olanzapina, a propósito de un caso. Los autores son Javiera Domazos, Tomás Cerón y Felipe Echeverría. Ahí se describe que el paciente estaba en tratamiento con olanzapina e ingresa a urgencias por intento de suicidio. Los investigadores relatan que al hablar con él presenta total pérdida con la realidad y llama la atención, siendo que ya se encontraba medicado. Aquí me quiero detener, porque es impresionante que actualmente, en el marco de, comillas, salud mental, los médicos estén recetando esos medicamentos, también llamados neurolépticos. Hay mucha quetiapina, risperidona, clozapina, olanzapina, entre otras, dando vueltas, y por lo general se los indican a personas que no necesariamente tienen algún trastorno mental ligado a la esquizofrenia. Muchos médicos indican estas pastillas a seres que solo necesitan dormir, y la somnolencia el día siguiente te la encargo.
Puedes pasar en banda mínimo 12 horas y luego despiertas con el cuerpo cansado. También hay ansiedad por comer y mucha sed. Además, lo que muchos psiquiatras no cuentan a sus pacientes o clientes, veámoslo así, son los efectos adversos y estos fármacos producen demasiados a corto plazo, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, falta de deseo sexual. Para quienes las han tomado sin padecer algún estado psicótico, paradójicamente les causa alucinaciones visuales auditivas. Aún así resultan ser de gran ayuda para quienes sí tienen algún grado de esquizofrenia o algún trastorno que se caracterice por una desconexión con la realidad. He ahí también cómo podemos definir ese concepto como tal de qué es la realidad, pero ya ese es otro tema. Y en cuanto a lo que mencionaba sobre el uso de antipsicóticos, me recuerda mucho al caso de Daniel Johnston, quien fue un músico estadounidense y lamentablemente murió en septiembre del año pasado. A él, desde joven, le diagnosticaron trastorno bipolar. El legado autónomo musical que dejó es maravilloso porque él mismo, en los años 80, grababa sus canciones con cassettes. Él creaba sus portadas y las distribuía con el método de mano a mano, haciéndose conocido, hasta tal punto que cuando trabajaba en McDonald's la gente lo iba a ver porque quedaban fascinados con el arte de Johnston. Bueno, y se dice que durante su carrera musical consumió LSD y su estado mental cambió completamente. Decía que él era un elegido de Dios hasta que fue ingresado a un psiquiátrico, y al estar allí no me cabe duda que empeoró por toda la violencia sin excepción que ejercen los funcionarios de ese tipo de instituciones. Y buscando algunas entrevistas o fotos de los últimos años, se le ve con sobrepeso y murió de un infarto al miocardio, que justamente tiene relación con el uso de antipsicóticos, ya que antes de la pausa se mencionó que exacerban el daño al corazón. La mayoría también producen aumento de peso y lo vemos en el caso de Daniel. Y además morir tan joven, a los 58, da para pensar, porque creo que esos fármacos están diseñados para que las personas con trastornos mentales graves mueran rápido y dejen de ser un estorbo y un gasto para el Estado. Claramente desde la postura estatal, desde los ojos de quienes gobiernan. También hace tiempo me quedo dando vueltas cuando leí el manual de usuario de Locos por Nuestros Derechos, que todos estos producen una especie de lobotomía, es decir, parte de la masa cerebral va disminuyendo y además que te mantienen tan dopado y te impiden pensar con claridad. Y de esa forma los grupos elitistas quieren que estén las personas de cierto modo, mantenerlas dormidas, que sean incapaces de cultivar un sentido de análisis. Pero ojo, solo hago hincapié en los medicamentos que he estado mencionando porque son muy peligrosos cuando se toman por más de 6 meses. Sucede que hay psiquiatras que te los recetan para toda la vida. Y sin embargo, un tratamiento con antidepresivos es muy distinto porque los niveles de neurotransmisores como serotonina o dopamina están muy bajos, los cuales son los encargados de mantenernos con energía y por lo tanto se requiere del uso de un fármaco en casos de emergencia. Aún así, tienen efectos adversos los antidepresivos como dolores estomacales, insomnio, etc. Y al final son un círculo vicioso, un mercado terrible porque te hacen bien para algo y dañan otra parte del cuerpo. Y ahí se requiere ingerir otro fármaco, y así. Es un caos total. Por ejemplo, el paracetamol, tan común en este país y en la mayoría, está prohibido hace años, casi 10 años, en Europa, en España, porque hace pedazos al hígado. Igual podemos hablar de las hierbas como medicina, o sea, mucha gente debate sobre eso de medicina versus farmacología, pero también es necesario considerar que han habido casos de sobredosis por hierbas, sea cual sea. Hay muchas tóxicas dentro de la naturaleza y eso de que lo natural no es dañino, por supuesto que no es así. Lo natural claramente no es dañino, siempre y cuando sea tratado y consumido con respeto, con equilibrio, como todas las cosas, teniendo conocimiento previo suficiente porque se está ingiriendo
a un ser vivo que luego se extraerán sus propiedades para el beneficio propio. Entonces la educación en países mal llamados desarrollados y subdesarrollados no existe hacia la naturaleza en cuanto a considerarla de que es un ente muy poderoso, que vibra y es generosa con esta humanidad, que lo único que ha hecho ha sido abusar de ella. Así. Y ya es momento del segundo tema de la primera emisión de Sinapsis Ruidosa. A veces cuesta elegir una canción en específico en estas circunstancias, pese a que en lo personal estoy constantemente oyendo música e intentando de descubrir nuevos géneros o proyectos musicales. Pero ya buscando... ya. Se me vino a la mente un DJ colombiano sequísimo. Realiza una electrónica deliciosa para los oídos. Se llama Filmmaker. Lo dejaré en el link del Insta si es que quieren escucharlo. Y ya vuelvo.
retomando luego de escuchar en Sinapsis Ruidosa a Filmmaker, segunda canción este día miércoles 8 de julio, espacio de distintos temas en el que hoy me impulsa a mencionar que un día como ayer, 7 de julio, nació Gustav Mahler, haciendo énfasis en una de sus más importantes creaciones como la Sinfonía número 9, la cual está cargada de dolor, enfermedades y vivencias personales de Mahler. Eso da a entender que cualquier expresión artística es un medio para transmitir los múltiples estados que el ser humano puede experimentar sin privarse de nada, ni de la tristeza por mucho que esté castigada socialmente, ni de la manía pura o el éxtasis de la emoción. También hablaba de un caso clínico que se expone en la revista chilena de neuropsiquiatría acerca del daño que producen los antipsicóticos, en especial la olanzapina, mientras recordaba al gran Daniel Johnston, cantautor que murió el año pasado y se caracterizó por el consumo constante de esas pastillas para controlar su trastorno bipolar. En general, ahora último, revisaba esta dicotomía entre fármacos y medicina natural. Pero para calmar la ansiedad o depresión no puedes mandarte tozones de hierba de San Juan, por ejemplo, ya que resulta dañina al beber infusiones en exceso como esta. En resumen, y supongo que es una ley que puede ser aplicada para todo, es el equilibrio y balance en cualquier aspecto de la vida, tal vez según lo que hemos revisado. Quizás la clave para todo tipo de cosas. El equilibrio como una herramienta aplicable a todos los desafíos que se nos puedan presentar y algo simple para resolver problemas quizás. Y bueno, aparte esperemos que todo el tema del COVID produzca un despertar en nosotros y nosotras de vivir con lo necesario. He visto mucho que la gente está botando y regalando lo que ya no le sirve, y eso da a entender que el consumismo está decayendo y que lo importante es la salud y mantener un sólido núcleo cercano de persona o familiar. Como mencionaba del poder de la naturaleza, es increíble que un microorganismo tenga la facultad de causarle la muerte a mamíferos desarrollados en cuanto a lo fisiológico, es decir, en este caso la especie humana, al sistema inmune, y que todo eso, al ser una estructura viva, pero que en caso que esté mal cuidada, sea atacada por una infección que es capaz de destruir sus partes, provocando la defunción de todo el aparataje vivo. Y bueno, ya está finalizando el programa el día de hoy. Gracias honestamente a todos y todas los oyentes que se dieron el tiempo de escuchar esto. Dejo el último tema de este primer podcast. Es John Frusciante y el primer tema de su último disco. Increíble el giro musical que da ahora dedicándose a la electrónica, porque los discos anteriores, en los años 90, su proyecto solista era bastante experimental. También hay que ver el contexto en el que estaba John Frusciante. Y bueno, un saludo y abrazo virtual a todos y todas. Estaré ya dando info por Instagram, @sinapsisruidosa, de los capítulos, información, enlaces, etc. Y eso, nos encontramos uno de estos días. Espero fijar un horario según cómo fluya el tiempo. Y cuídense, también ustedes y sus más cercanos y cercanas. Chau.